Ahí está la grabación. Les pido por favor los que están con el nombre, que por favor ingresen con su nombre completo, no apodos o el nombre de usuario de la compu, para que quede registrado, ¿sí? El ingreso. Bien. Bueno, el tema de hoy, ¿se escucha bien? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, se Sí, sí, se escucha. escucha. Sí. Bueno, comenzamos porque ya los que tienen el link en el del mismo campus pueden ir ingresando, ¿sí? Por favor, si hay alguna pregunta o algo que quieran, digamos, frenar, me avisan y hacemos un descansito de unos minutos entre cada uno de los temas que vamos a ver ahora en la parte teórica, dos de los temas más importantes, pero ustedes en el campus tienen más desarrollo de los temas de intoxicaciones alimentarias, es porque es muy amplio el tema y además porque en general lo compartimos mucho con infectología también. Bueno, cuando hablamos de hongos tóxicos en esta materia, y creo que en las otras materias, corríjanme, capaz han escuchado o han visto, pero es la única materia en donde van a ver hongos tóxicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, hay ciertas características que vamos a mencionar de algunos de ellos que lo que van a hacer es que en su cuadro clínico produzcan intoxicación muy grave. Siempre vamos a mencionar la Amanita phalloides, el género Amanita, ¿sí? Dentro del género Amanitas, las más tóxicas son Amanita muscaria y Amanita phalloides. ¿Se acuerdan Amanita muscaria? ¿Cuál era? ¿Alguien que me quiera refrescar un poquito ahí la memoria? ¿Se acuerdan cómo era Amanita muscaria? Pueden googlearlo aprovechando que están con la compu. ¿Qué características tenía? Porque son bien distintas. La naturaleza, a ver, es muy llamativa la manita muscaria. ¿Alguien que haya visto o estudiado este género? ¿Se acuerdan? A ver, Leticia, te veo hablando, pero no te veo. No sé si me estás comentando. Ah, ahí está. Bueno, bien. ¿Tiene color rojo? Sí, perfecto. Ese es el hongo, perfecto. Ahí está, buenísimo. Si quieren encender un minuto la pantalla, me pueden comentar, o el audio. Ah, tiene color rojo y es el hongo de Mario Bros. Sí, exactamente. Lo que pasa es que no quiero que se confundan en este punto con Amanita phalloides, porque este en particular es el que me va a generar mayor toxicidad a nivel sistémica. Pero acá tienen, dentro de la clasificación taxonómica de los hongos, ¿sí? Tenemos los ciclopéptidos, y ahí está Amanita, Amanita phalloides. Están también las lepiotas, que van a ver que en algunos casos se mencionan como diagnósticos diferenciales. El género Giromitrina, perdón, y acá está Muscaria también, y hay otros que ya han estudiado en la parte de consumo de sustancias, puede ser que lo hayan visto con los docentes, que son Citocile inocibe, el cucumelo, ¿sí? Algunos hongos alucinógenos. Ese alucinógeno es justamente el que tenemos que diferenciar, pero la naturaleza en esto les decía, es muy sabia para alertarnos y agregarle colores llamativos a los que son bastante venenosos o tóxicos. ¿Cuál es el problema? Justamente Amanita phalloides, la que tenemos acá, que vamos a ver, se escapa un poco al resto de los hongos que son llamativos. En este caso vamos a ver un hongo que no tiene una coloración muy llamativa. A diferencia de las otras, por ejemplo, Amanita muscaria, acá están un poco por la clasificación según los principios activos. Entonces, si nosotros les preguntamos qué principio activo tiene el género, el hongo Amanita muscaria, ¿sí? Voy a ir a buscar acá los principales de ellos, que ustedes ya los han visto, que son el iboténico y el mucimol, pero si quiero saber qué principio activo es
El de la Amanita phalloides, voy a decir que tiene principios activos que son ciclopéptidos, ahora los vamos a mencionar, los dos más importantes, ¿sí? Y después estaban todos los otros, ¿sí? Que son todos diagnósticos diferenciales. Muy importante recordar acá el Chlorophyllum molibdites, que es uno muy similar a la manita. Pero repito, ¿por qué? Por la coloración y por la forma en la que se cosechan o recolectan. Si no es habitual en nuestra población o en nuestro país, y creo que en Brasil tampoco, en España sí, en Chile, en el sur del Chile, al igual que en el sur de nuestra Patagonia, es frecuente la recolección de hongos, el cultivo de hongos, pero en la población argentina en general no es algo que se realice habitualmente. Sin embargo, todos los años tenemos intoxicados por hongos y esto se debe a que hay una falsa idea de que tenemos ciertos conocimientos o manejamos muchos conocimientos de por ahí de poblaciones que los cultivan realmente y los recolectan y los pueden reconocer a simple vista cuáles son los tóxicos de cuáles no, ¿sí? Bueno, algo importante para recordar cuando estudiamos hongos, y lo van a leer en los textos, en apuntes, en de donde lean este tema, es justamente el periodo de latencia, ¿no? Esto que siempre venimos desde el primer día insistiendo con que, bueno, tenemos que tener una idea de cuánto es el periodo de latencia. Esto es desde que se expone a la sustancia, en este caso es un hongo, pero puede ser que ingirió las pastillas, que consumió cocaína, que se le derramó un plaguicida, cualquier sustancia, hasta que consulta y tiene síntomas el paciente. En este caso, el periodo de latencia, ¿sí? Se clasifica históricamente en muy temprano, moderado o más tardío, ¿sí? Si ven acá los cuadros gastrointestinales y hepáticos, ¿sí? En el género Amanita son bastante tardíos. En cambio, por ejemplo, la muscaria, el cuadro gastrointestinal y neurológico, en los hongos que son bien tóxicos a nivel del sistema nervioso central, es temprano. Esto quiere decir, y justamente ese es el efecto que se busca, ¿no? De una forma temprana, obtener, no sé, el periodo alucinatorio, pasarla bien, el consumo agudo, ¿no? Esto es menos de 3 horas en general. Históricamente se lo clasifica en más o menos de 6 horas para que tengamos digamos una idea de cuándo pueden comenzar los signos, sintomatologías. Entonces acá el tema es que justamente Amanita phalloides es tardía, y sobre todo la lesión es hepática, tiene una afinidad por el daño a nivel hepático, las toxinas que presentan, las amatoxinas, entonces eso va a hacer que justamente la persona ingiera los hongos en una comida, en un almuerzo, puede ser que digamos, se hayan compartido, es muy típico que la intoxicación sea grupal en este caso, y la consulta no sea temprana, que aparezcan de forma más tardía. Así que mucho cuidado acá, porque lo que puede suceder es que el paciente comience con un cuadro gastrointestinal y evolucione de forma tardía con una hepatotoxicidad, que es lo habitual. Bien, acá tienen la clasificación según el género, un poco más compleja ya, con más detalle, con los tiempos desde la ingesta hasta que comienzan los síntomas que presentan. La primera, Amanita phalloides, acá les dice a partir de, después de las 5 o 6 horas, 24 horas desde la exposición, y el sitio, ¿sí?, de acción principal o primario, el órgano que va a fallar rápidamente, en este caso a nivel hepático, pero miren que hay otros hongos que también van a afectar a nivel hepático a los pacientes, entonces no siempre que sea un hongo, estoy segura que sea Amanita phalloides. Es lo más probable, si tiene lesión hepática, sí, y lo debo sospechar de esa forma. Y por otro lado, este cuadro me gusta porque resume bastante todo digamos, la sintomatología, la sospecha, ¿no? Va por fases, a diferencia de todos los otros, miren. En este caso, acá hay fases desde la intoxicación-exposición, ¿sí? Y siempre, o generalmente, cuando hablamos de una intoxicación alimentaria,
de todas las que tienen en el temario de la clase de hoy, uno piensa en cuadro gastrointestinal, debutan con un cuadro gastrointestinal, pero en este caso la mortalidad de Amanita, miren lo que es la mortalidad, llega entre un 10 a un 30%, ¿sí? En cambio, en todas las otras es rara que produzca una toxicidad tan grave, incluso en las que afectan el sistema nervioso central, ¿eh? La toxicidad no es alta, en cambio con Amanita sí. Y si no es toxicidad hepática por fallo hepático fulminante, la tasa de trasplante es alta. ¿M? Por eso es que en este caso nosotros somos muy agresivos con el tratamiento y es preferible tratar por demás a elevar la mortalidad, ¿no? Bueno, después acá tienen otros, voy a correr esto porque... Bueno. Acá tienen otros ejemplos, ¿sí? De más cantidad de hongos. Por supuesto, no llegamos a ver todos ni es motivo de la materia. ¿Por qué? Porque en realidad los que producen cuadros de intoxicaciones son el género Amanita, ¿eh? Pero el resto no produce intoxicaciones de importancia que requieran un tratamiento agresivo, un antídoto, un manejo y sostén hemodinámico por parte del toxicólogo. Entonces, en el resto vamos a ver cuadros clínicos que se pueden tratar en cualquier guardia, en cualquier lugar, y que muchas veces los pacientes ni siquiera consultan, ¿sí? Porque son cuadros que se van digamos, a desarrollar en pocas horas. Bien, de todas las intoxicaciones por hongos, entonces las que se asocian con mayor mortalidad son las producidas por los ciclopéptidos, que son justamente todas las amanitas, ¿sí? Las lepiotas, estas también recuérdenlas porque son muy similares a las amanitas. Y debido al pues solo el 10% se van a identificar. La clasificación en general es esto que les contaba, clínica, por la forma de presentación. Miren qué estructura tan compleja tienen, ¿no? La alfa-amanitina, que es el principio activo, la toxina más importante en el hongo. Es muy compleja la estructura química y esta es la principal, ¿sí? Que va a tener más afinidad por los hepatocitos y que va a generar el mayor daño. Entonces, para repasar, es un hongo que en general es de acción tardía. Esto es importante porque las personas pueden ser que hayan consumido el hongo y que no consulten rápidamente. Que ese cuadro gastrointestinal incluso pase solapado o asintomático directamente. Por lo menos 6 a 12 horas de latencia, a las 24 horas en general ya hay motivo de consulta. Es importante porque yo sí sé que consumió hongos, tengo que tener la alerta temprana, ¿no? No mandar a la casa. Lo que sucede a veces acá es que envían a la casa al paciente porque la sospecha es baja, o no hacemos una buena anamnesis para poder determinar si hubo ingesta de algún hongo con las comidas, ¿sí? Después contiene los ciclopéptidos, que es esta estructura que tiene tanta toxicidad a nivel hepática, sobre todo, no es el único órgano que falla, pero es el principal, y es responsable de la mayoría de los casos fatales de intoxicaciones por hongos. Diría que es el principal, ¿eh? El resto de los casos de intoxicaciones por hongos prácticamente no elevan la mortalidad. ¿Por qué? Porque son cuadros clínicos que, digamos, se estabilizan rápidamente con un tratamiento y manejo y sostén. En cambio, Amanita no. La epidemiología, esto es importante porque estos datos necesitamos conocer, porque vamos a ir a preguntar a esa mamá, a ese papá, a ese tío o a esa tía que preparó el alimento, ¿de dónde recolectó los hongos? Y esto es un dato importantísimo. Creo que en tóxico, seguro ya con los docentes estuvieron charlando, pero somos medio así como que nos gusta investigar a ver cómo fue la escena, ¿no? De la intoxicación. Acá es fundamental saber de dónde recolectó los hongos. ¿Por qué? Porque en general, en nuestro país, por lo menos de marzo a junio, en este momento, exactamente en este momento, es donde más crecen, ¿sí? Tanto la muscaria como las falodes. No sé si hay alguien del sur, alguna alumna o alumno del sur, de la Patagonia, ¿no? A ver, no los veo acá. Bueno, si hay alguien del sur sabe perfectamente que en este momento y en la zona de la Patagonia, en nuestro país, Chile, y en los países que son del norte, que hay pinos, sobre todo en lugares húmedos, cubiertos por debajo de los pinos se crean, ¿sí? Microclimas que van a ser justamente los más
apropiados para que se desarrollen los hongos en climas de humedad. Bueno, cualquiera que tiene una casa con un árbol, con un microclima, sabe que esas son zonas donde se propicia un poco el crecimiento de hongos. Pero en particular, Amanita se va a desarrollar con robles y pinos, ¿sí? Hay un microclima que se genera con estos árboles que van a ser los que van a generar digamos, predilección por estos hongos para el crecimiento. Y en general también un dato importantísimo es que la intoxicación generalmente es grupal. Y esto es algo que, digamos, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos de estos cuadros van a ser en familias, ¿sí? Que han estado alimentándose. Y yo tengo que tener en cuenta esto por si hay alguien que se ha alimentado de la misma comida, que ha compartido la comida, pero no está en la consulta. O sea, alguien que se alimentó de, no sé, la comida, la ensalada o la forma de preparación en la que la hayan hecho al hongo o a los hongos, en general son varios, y muchas veces lo que sucede es que preparan una ensalada o una comida y uno de los que se utilizaron fue Amanita, pero el resto no. Entonces a veces hace más difícil que se pueda determinar cuál fue el que generó la intoxicación. Pero siempre tengamos en cuenta esto que es grupal, es importantísimo. Una vez tuvimos un caso de una familia que habían comido un día domingo y ellos consultaron recién el lunes a la noche en el hospital y en realidad había sido un almuerzo de despedida de una familia que había quedado una parte acá en Buenos Aires, en Capital, y otra parte había viajado a Uruguay. Entonces, por eso digo, siempre tener precaución de que si preguntar si hubieron más personas que pudieron haber ingerido el alimento para poder dar alerta. En ese momento avisamos a la familiar que estaba en Uruguay y por suerte no tuvo complicaciones clínicas, pero ya había empezado a tener signos, síntomas más leves, ¿no? Que los que quedaron acá en Buenos Aires. Eso tiene que ver con el tipo, la cantidad que haya ingerido y no tanto con la forma de preparación, ¿eh? Puede ser que haya sido en cocción o que esté crudo, pero es la cantidad del hongo que ha ingerido cada una de las personas y la sensibilidad que tiene cada uno de ellos para la intoxicación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Por favor, me dicen. O en el chat, no sé si quieren dejar, si son tímidas o tímidos, me dicen en el chat, pero si no, continúo, avanzo, ¿me dicen? Sí, Sí, Doc. profe. Bueno, perfecto. Voy a ir frenando porque en esta modalidad virtual a veces me cuesta un poco seguirlos desde acá. No, Pero bueno, el perdón, asunto es... Sí, decime. perdón, una pregunta. Usted Sí, dice sobre el tratamiento por amanita, ¿no? Paciente intoxicado que hace como un fallo hepático o algo así, ¿no? dime, sí, sí. Bueno, el tratamiento para el fallo hepático sería con un antídoto específico o qué? A ver, espérame que no te estoy viendo. ¿Cómo es tu nombre? Ah, perdón, ahí prendo la cámara. A ver, a ver. Eduardo. Eduardo, a ver, ahí activé. Eduardo, sí, es específicamente de la hepatotoxicidad, que es lo que va a generar el cuadro clínico y la alta mortalidad. Ahí lo vamos a ver en 10 minutos, lo vemos, Ah, ¿eh? está bien, Pero sí dale. tiene un tratamiento específico. Hasta Ok. ahora lo único que hicimos fue caracterizar el tipo de intoxicación, saber vamos a ver cómo es el hongo, se los quiero presentar. No es habitual que los pacientes lleven el hongo que recolectaron porque habitualmente lo han comido, pero puede suceder que les pidamos que vuelvan al lugar o al ambiente para ver qué características tenía en ese lugar, en ese sitio, ¿eh? Y si hay restos de la comida o del hongo, eso importantísimo lo tenemos que pedir. Muchas veces vienen con algún resto o algún hongo del lugar, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque es importantísimo que lo podamos identificar. ¿Sangre Ahí puede, vamos entonces. ¿Sí? en sangre puede pedir alguna, no sé, alguna toxina específica para el hongo o no? Sí, se puede pedir, lo que pasa es que no tenemos disponibilidad de eso en la guardia. Ok. ¿Eh? Pero sí Entonces el se puede. diagnóstico se basa más en la clínica y Y
Es No, la sospecha, claro, la anamnesis fundamental, la sospecha clínica, ¿sí? Y el resultado del laboratorio que yo espero encontrar ya, entonces un daño, una repercusión de lo clínico, una repercusión en el laboratorio, ¿m? Sobre todo a nivel hepático, ¿m? Porque ese va a ser el principal órgano que va a empezar a fallar en etapas. Recuerden que esta es una de las intoxicaciones que es en etapas, en fases. ¿M? ok. Otras intoxicaciones que ya conocen que van en fases. ¿Se acuerdan algún ejemplo? Como para ir pensando ya diagnósticos diferenciales. Otras intoxicaciones que se hayan visto que van en fases o en etapas. Por paracetamol podría ser. Perfecto, paracetamol. A ver, acá veo que apareció un... Perfecto. Paracetamol, esa también va en fases y hay una más. Y además, los dos comparten que son hepatotóxicos. Hay otra intoxicación que es hepatotóxica y va en fases. ¿Cuál es? Y además puede ser cáustico corrosivo, que además va intoxicación en etapas o en fases. En los niños y embarazadas, les voy dando como pistas, es un juego a adivinar. En los niños y embarazadas es donde más vemos intoxicaciones con esta sustancia. ¿Se acuerdan cuál es? A ver, acá veo que se prendió un... Muy bien, perfecto, las sales de hierro. Son cáusticas, son hepatotóxicas, van en fases o en etapas, y sobre todo la lesión a nivel hepática es una de las más importantes. Bueno, sigo avanzando un poquito más, ¿sí? Ahí les comento algunas características del hongo, porque si el paciente o los pacientes que vienen a la guardia les traen el hongo, ustedes tienen que poder decir a grandes rasgos, no somos micólogos los toxicólogos, pero a grandes rasgos queremos identificarlo o asegurarnos de que estamos por iniciar un tratamiento específico de un hongo tóxico, ¿no? Entonces el sombrero es carnoso, amarillo verdoso, esférico, bien ovalado, es el típico hongo redondito. Lo que puede generar un poco de confusión es si el hongo es muy chiquitito y todavía es muy joven, dicen los micólogos, o es un hongo más bien adulto, ya más carnoso y grande, ¿sí? Pero todos tienen laminillas blancas radiadas desde la base. Posee habitualmente todo el género Amanita, tanto la muscaria como la faloides que estamos viendo hoy, pero la muscaria, el rojo con pintitas blancas, también poseen un velo de novia, que es un anillo de constitución bien delicada entre el sombrero y el pie, que ahora les voy a mostrar. Y sobre todo, una característica importante es que en el suelo, cuando lo recolectan, las personas que hacen, cortan a ras del suelo, ¿eh? El tronquito, el tronco, lo cortan a ras del suelo y se llevan la parte del tronco y el sombrero para consumirlo. En este caso, queda en el suelo, a ver, acá está, la volva, que es como una base grande que queda cuando lo cortan en esta zona. Ven que el hongo cuando es joven es muy pequeñito, ¿sí? Y después cuando ya se hace un hongo adulto que dura unos días, tampoco es que la generación de estos hongos es durante mucho tiempo. Ustedes saben que los hongos tienen unas características que por la humedad, su permanencia en el ambiente y en el microambiente no es muy continua. El sol puede dañarlos, puede haber cambios de coloración del sombrero por diferentes, digamos, cuestiones, sobre todo en algunos ambientes, el sol, la radiación. Bueno, imagínense que esto lo cortan para consumirlo, así que no es que va a aparecer, no le van a llevar el hongo entero, van a ver alguna parte del hongo. Estas son las laminillas, este es el anillo y la volva. Acá se ve bien cómo esta capa que cubría al hongo joven, ¿sí? Para evitar la exposición solar y que pueda florecer, crecer, en este caso, de una buena forma, ¿no? Pero esto que queda acá, en realidad, el anillo es toda la cobertura del hongo para protegerlo. En el caso de Amanita muscaria, que es el que, imagínense esto de color rojo, todo el sombrero, van quedando algunas pintitas. Bueno, se escucha a mi perrito que lo tengo acá, disculpen.
quedan acá algunas pintitas que son restos de las láminas, ¿sí? Del sombrero, perdón, y del anillo que protegía y todo lo que cubría al hongo. Acá un poco se ve desde arriba, ven que se puede ir dañando con la exposición solar, pero siempre se va a conservar en el caso de Amanita el anillo, el velo de novia y el anillo y la volva. A ver. Bien, acá tienen también, acá se ve muy bien la volva y las amanitas en diferentes estadios. Acá se ve también un poco cómo va creciendo el hongo y en este caso, si fuera manita muscaria, los pedacitos de toda esta cobertura que quedan y que le dan esa característica de ser rojo con puntitos blancos, ¿sí? Muy graficada en muchas películas, en muchas animaciones y en videojuegos, como mencionaron también, ¿no? Hay amatoxinas que son digamos, los principios activos que yo voy a tratar de encontrar y buscar, que son las que producen la lesión, y están la amanitina, y la falotoxina. Esta amanitina y falotoxina son las dos principales, en donde se encuentran en todo el hongo, en todo el hongo. Por lo tanto, si el paciente o los pacientes le dicen que consumieron o cortaron o comieron una ensalada del sombrero o del tallo, es de igual la cantidad, o sea, las toxinas están en todo el hongo. La diferencia va a ser que en algunos casos se va a concentrar un poco más en alguna zona. Pero bueno, esos ya son detalles que le interesan más a los micólogos. En nuestro caso lo vamos a dar por intoxicado de igual forma, ¿no? La amanitina es una de las amatoxinas que ingresa por carriers no específicos al hepatocito. Y en cambio la falotoxina o faloidina, también puede ser que la encuentren, esta es la que produce los síntomas gastrointestinales más tempranos. La amanitina es la responsable de la inhibición de la ARN polimerasa 2 y altera síntesis proteicas en la célula. Va a afectar tejidos con alta tasa metabólica, por eso el daño es a nivel gastrointestinal, porque son tejidos que tienen alto recambio, el tubo gastrointestinal, ¿sí? El riñón y el hígado. En este caso también recuerden estos dos órganos, porque el riñón va a comenzar una falla en segundo plano, que es muy importante porque nosotros vamos a ver un paciente que está deshidratado porque ya tiene alteraciones gastrointestinales y además tiene fallo renal, por lo tanto es un paciente que va a tener muchas alteraciones hidroelectrolíticas, ¿sí? Y acá tienen un poco para una idea de la cantidad de las dosis tóxicas y dosis letales, pero es solamente a modo de referencia porque en realidad, como les decía, las toxinas están distribuidas en todo el hongo y yo no sé cuánta toxina concentró y en qué parte del hongo concentró mayor o menor cantidad de toxinas, pero aproximadamente se sabe que 20 gramos del hongo, que no es mucha cantidad, cuando hacen alguna comida lo pesan y se van a dar cuenta que no es gran cantidad, es lo que produce un cuadro de intoxicación severo, ¿sí? Digo, severo como una dosis letal 50. Que recordemos que la dosis letal 50, y vamos a repasando un concepto importante del primer examen, era la dosis que yo necesitaba de ese tóxico, de esa sustancia, para matar al 50% de los animales en un estudio de investigación. Tenemos entonces como clínica, que es lo que preguntaba el compañero, las manifestaciones van a ser por etapas o por fases. En la fase gastrointestinal, sobre todo es muy importante en las primeras horas después de la ingesta, ¿sí? Y sobre todo va a ser esto, náuseas, vómitos y un cuadro de diarrea. No se va a manifestar de igual forma en todos los que hayan ingerido la comida. Después viene una fase de latencia, entre 12 y 36 horas post ingestión. Acá lo importante es que en esta fase de latencia lo que sucede es que no hay signos sintomatología bien clara, ¿sí? Entonces acá es donde les decía, puede ser que le den el alta al paciente, puede ser que hayan interpretado que sea solamente una intoxicación alimentaria, que es lo habitual, puede ser que el paciente se vaya a la casa. En cambio, si yo sé que comió un hongo o un alimento con hongos, ojo,
rojo, tengo que tener muchísimo cuidado y dejarlo en observación. Y esta es una de las preguntas que hacemos siempre, ¿no? Si vos tenés una sospecha de una intoxicación, una ingesta de un almuerzo, una cena, una comida con hongos, y el paciente pasó una fase de latencia, le das el alta, lo dejas en observación, le pedís un laboratorio. Bueno, acá ojo con esto, que no se nos pase de mandarlos a la casa o de no dar pautas de alarma. Y después viene, sí, ya acá, por eso les digo, los toxicólogos a veces vamos a hacer la diferencia cuando hagamos un diagnóstico acá, en las primeras fases. Porque yo tengo la anamnesis y el antecedente. En cambio, en la fase ya de agresión parenquimatosa, 2 a 6 días post ingestión, miren que ya pasó casi una semana desde la ingesta, y acá ya hace diagnóstico de todo los pacientes, si vienen ya vomitando, ictéricos, con fallo renal, con encefalopatía, alteraciones endocrinas, hipoglucemia, o sea, alteraciones gravísimas. Entonces acá es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque si yo ya me pasé de fases, llegué a una etapa muy tardía donde ya los tratamientos a veces no son tan efectivos, ¿sí? Y recuerden que la mortalidad es del 30%, incluso con el tratamiento indicado. Que eso no lo han visto con otras intoxicaciones, que realizando el tratamiento la mortalidad sea tan elevada. Por eso es importantísimo tener muchísima precaución. ¿Qué vamos a pedir? Como hablábamos hace un ratito, ¿no? Voy a tener entonces una sospecha clínica y voy a tener que solicitar exámenes complementarios. En el laboratorio fundamental el hemograma. ¿Por qué? Porque son pacientes que se ponen coagulopáticos, pueden tener sangrados. El hepatograma, porque voy a evaluar justamente el fallo hepático, coagulograma, por lo mismo que les contaba, y además porque al tener daño hepático, ¿no? La coagulación, los factores de coagulación se van a alterar. La función renal, una glucemia, voy a dejar hemoglucotés permanentemente, el paciente va a quedar como un control de un diabético, y estados ácido, base y ionograma, porque son pacientes que van a tener sobre todo alteraciones hidroelectrolíticas y muchas gastrointestinales. Acá lo que me preguntaba el compañero, sí, vamos a poder solicitar la hematoxina en suero, o sea, una muestra de sangre, en fluidos gástricos y en orina. La realidad es que esto sabemos que se puede realizar y solicitar, pero no es una determinación que se haga de rutina por guardia, y no lo vamos a tener para realizar los tratamientos, ¿sí? Vamos a iniciar el tratamiento ante la sospecha clínica. Esto se puede hacer al ingreso y a las 12 horas del ingreso de la evolución clínica. El diagnóstico, entonces, es fundamental el interrogatorio minucioso, todos los datos que vayamos a... Aparte son pacientes, casos lindos, así que ahí vamos a estar todos preguntando, ¿y cómo fue la ingesta? ¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Y de dónde lo recolectaron? ¿Y qué color tenía? ¿Y si hay una muestra todavía? ¿Quedó algo de comida en la heladera? Vamos a preguntar un montón de cosas ahí, ¿sí? Pero sobre todo dirigido, no cualquier cosa, sino dirigido al tipo de intoxicación. Si habían otras personas, si había otro tipo de alimento involucrado, cuándo fue el tiempo desde la ingesta al tiempo de latencia. Posibilidad, esto también, de coingesta de otros géneros, otros tipos de hongos, que van a veces a dificultar un poco el diagnóstico y la interpretación. ¿Por qué? Porque si además hubo coingesta de Chloranthillum molybdites, bueno, entonces también va a ser un poco difícil de poder asegurar que todo lo que le está sucediendo a ese paciente clínicamente o en el laboratorio sea solo por Amanita phalloides, ¿no? Bueno, la clínica que sea compatible, eso es fundamental, no vamos a tener la sospecha como vaya evolucionando también, y un diagnóstico que sería lo ideal micológico por un experto. ¿Esto qué significa? Por lo menos en nuestro país tenemos posibilidad de enviar a micólogos que evalúan restos del hongo. El tema es que tenemos que tener restos del hongo para poder enviar, ¿no? Entonces, si no hay,
ninguno de ellos va a ser difícil que lo puedan caracterizar. Ellos hacen algunas pruebas, sobre todo de las esporas que dejan los hongos dentro de las laminillas. Están las esporas que van a ser las que van a propagar, ¿no? Y van a volver a generar más hongos. Hacen pruebas con tinciones de los restos del hongo y ahí con todo eso más unas características morfológicas nos van a identificar el ejemplar. Esto generalmente es muy rápido cuando hay sospecha de manita, ¿no? Porque hay un paciente involucrado y un tratamiento que ya se inició. Entonces, en general estamos en contacto. En nuestro país están en Facultad de Farmacia y Bioquímica, perdón, en Ciencias Exactas y Naturales. Y ahí pueden enviar, comunicándose antes, solicitando la determinación y dando un poco de información del caso, pueden enviar las muestras de los ejemplares, ¿sí? Y por otro lado, el dosaje de amatoxinas que les contaba en fluidos y en plasma. Y vamos al tratamiento entonces, ¿sí? El tratamiento va a ser sobre todo de sostén. ¿Qué significa esto? Es un tratamiento en el que yo voy a tener que justamente hacer evaluaciones hemodinámicas del paciente y ir tratando las complicaciones hemodinámicas que vayan surgiendo. ¿Por qué? Porque hay un cuadro gastrointestinal con muchas pérdidas, aumento de las pérdidas, depresión de volumen, puede haber shock cardiovascular y sobre todo en esto que les contaba de las alteraciones hepáticas, ¿no? Que comienzan con sangrados y también pérdidas por sangrados activos. En cuanto a las medidas de rescate, que son las típicas y clásicas que siempre mencionamos en toxicología, como ustedes ya saben, el vómito provocado se realiza. A ver, alguien que me diga, por favor, si realizaría vómito provocado en este caso, en un caso de intoxicación con amanita. No. No, de hecho es una de las preguntas que entraron en el examen, ¿no? No se realiza más el vómito provocado. En este caso el lavado gástrico, el carbón activado y sí acá seriado significa, vamos a repasar juntos, una dosis de carbón activado de 1 gramo por kilo de peso cada 4 horas. Como es seriado, en este caso yo sospecho que el paciente puede llegar a constiparse y le agrego un purgante salino, uno de los que puede ser el sorbitol, que está ahí descrito, pero recuerden que hay otros, puede ser que les aparezca manitol, bueno, o lactulosa, cualquier purgante salino que me disminuya la posibilidad de constipación que me va a producir el carbón activado seriado. Por lo menos le damos carbón 48, 72 horas. Entonces hacemos lavado gástrico, carbón activado seriado cada 4 horas y un purgante salino. Puede ser sorbitol, manitol o el que tengan disponible. Acá abro un paréntesis. ¿En qué otras intoxicaciones indicarían el carbón activado seriado? ¿Se acuerdan algún ejemplo? A Aspirina. ver. Perfecto, aspirina, muy bien. ¿Qué más? Aspirina. Perfecto, ¿algún otro ejemplo? ¿No? Bueno, recuerden ahí repasar esto, vayan a ver todos los que son psicofármacos, qué anticonvulsivantes, eso se los voy a dejar en el campus como preguntas, qué anticonvulsivantes lo utilizarían carbón activado seriado, además de aspirina y amanita faloides, así que ya si les preguntan en un choice tienen varios ejemplos como para ir acertando o descartando. Bueno, y medidas específicas se hace ante cualquiera de estos puntos, ¿no? Síntomas de inicio tardío. Cuando lo ingirió y cuando consulta con la sintomatología, bueno, lo inicio. Identificación de la manita. Bueno, sí, si tenemos un micólogo que rápidamente lo identifica, y sí, ingirió manitas, lo tratamos, ¿sí? Y aumenta, esta es la que más usamos en realidad, porque viene el paciente, tengo la sospecha clínica, por ahí está en una fase de latencia todavía, o pasó un cuadro gastrointestinal leve por el que no consultó al principio y ya llega con aumento de las enzimas hepáticas. Entonces acá también, obviamente, con todo ese dato previo, lo voy a iniciar el tratamiento. Y tengo medidas que son específicas. ¿Cuáles son las medidas específicas? Actúan como un antídoto en este caso, y lo que van a hacer
Disculpen, pero tengo la perrita. Es un bloqueo de la captación de la amatoxina por los hepatocitos. Lo que hace la penicilina es bloquear directamente el ingreso de la amatoxina al hepatocito, o sea, al órgano blanco. Lo que sucede es que es una dosis alta la que debo indicar de penicilina, ¿sí? En este caso es 1 millón de unidades kilo por día. Miren que es cada 4 horas por vía endovenosa. En un paciente en el cual yo ya, el paciente que está en terapia tiene que estar en terapia intensiva, ¿sí? ¿Por qué? Por el shock, por la depresión de volumen, porque puede ser que esté con nora, con vasopresores, puede ser que esté intubado, que esté en una etapa tardía, y además tiene colocado una sonda nasogástrica, por la sonda le estoy pasando carbón activado, y al mismo tiempo por una vía lo expando, y en la misma vía o en otra le tengo que pasar el antídoto, ¿sí? Entonces la penicilina se pasa cada 4 horas, y después tenemos otros que no son los que más se utilizan en nuestro país por la disponibilidad, pero sí están disponibles en otros países y tienen buena evidencia, que son la silibina o silimarina. Estas también se pueden dar en las primeras 72 horas post ingesta. Y por otro lado, si esto no alcanza y el paciente ya llega a una fase tan tardía que la penicilina no tiene ningún efecto, ¿sí? Porque ya estoy con la hepatotoxicidad, el fallo renal y el paciente coagulopático que no arranca porque el hígado no está funcionando, tengo la posibilidad de depuración extrarrenal, ¿sí? O sea, la hemoperfusión con cartuchos de carbón activado. Y esto ya depende un poco más de nefrología, nosotros lo vamos a sugerir en algún punto, por eso los tiempos, digo, dependen un poco de cómo está clínicamente el paciente. Entre las 24 y 36 horas es cuando ya el fallo hepático es digamos, importante, y por eso es que se recurre a esta medida, ¿sí? Acá hay un dato, no es hemodiálisis, si entre las opciones de los exámenes les aparece hemodiálisis, no es correcto eso, no es una opción correcta. ¿Por qué? Porque lo que están planteando con la hemoperfusión es otro mecanismo, que es una diálisis con cartuchos de carbón activado, que lo que van a hacer es justamente absorber el carbón, va a filtrar ese plasma y va a absorber toda la toxina que esté circulando. Por eso no es hemodiálisis, ¿eh? No es que solamente hay un fallo renal lo que estoy tratando, sino lo que estoy intentando es retirar la amatoxina que todavía circula y todas las toxinas que se generaron a nivel hepático por el fallo que se produjo, ¿sí? Y en última instancia, el trasplante hepático, que es lo que les comentaba. En general, nosotros lo que hacemos también es, una vez que hacemos el tratamiento y el inicio del sostén, ya vamos informando a centro de trasplante que hay un paciente o varios con ingesta de hongos tóxicos, porque conseguir un trasplante hepático saben que es muy complejo, entonces necesitamos empezar a alertar acerca de esto, y además es una alerta justamente para poder encontrar si hay otros pacientes involucrados, ¿sí? Por eso repasamos, como lo vimos la semana pasada, habíamos visto algunas indicaciones de trasplante hepático por paracetamol. Acá la encefalopatía grado 3 o 4, la más severa, ¿sí? La hiperbilirrubinemia marcada, hiperazoemia, el aumento marcado de GPT, una de las transaminasas, y hipoglucemias persistentes, la acidosis metabólica que no corrige, persistente, o disminución del fibrinógeno. Estas son algunas de las indicaciones también de trasplante que sumamos a las de la semana pasada que vimos con paracetamol. ¿Se escucha bien? Sí, se Sí, escucha. Doc. Sí, se ¿Hasta escucha. acá alguna duda, alguna pregunta acerca de esto? ¿Quedó claro cómo es el tratamiento del cuadro clínico? Si no, lo volvemos a ver. Es una suerte que acá, a diferencia de otras intoxicaciones, penicilina está bastante disponible, ¿no? No es algo que, digamos, que tengamos que traer del exterior, digo, si bien no es un antídoto de estos que escasean, como les han comentado seguro con el VAL o con algunos antídotos que realmente no tenemos disponibilidad. Pero acá sí tenemos disponibilidad, por eso es importante iniciarlo rápidamente ante la sospecha, y porque la progresión ya me va a medidas más invasivas. Y por ejemplo, si bien es una medida que está avalada, tiene muchísima bibliografía y está disponible en muy pocos lugares, la hemoperfusión con cartuchos de carbón activado, ¿sí? La realidad es que hay 1 o 2 centros
que tienen disposibilidad de realizar esta medida de tratamiento. Entonces, vamos a intentar por todos los medios de no necesitar esto y hacer un tratamiento bien agresivo desde el inicio con la penicilina. Bueno, y por último, para recordar, repasamos el interrogatorio o anamnesis, mejor dirigido, permite diferenciar el inicio precoz o tardío de los síntomas, lo voy a clasificar al cuadro clínico. El comienzo antes de las 6 horas no me descarta que no haya una manita faloides involucrada entre los hongos que haya ingerido la persona. El diagnóstico micológico se debe realizar por un experto. Nosotros no somos expertos, debemos delegar esto si hay hongo para identificar. Y la identificación de un ejemplar no tóxico no descarta que otros hongos ingeridos ¿sí? no lo sean. Por esto que les decía que generalmente las personas que salen a recolectar no recolectan uno, recolectan varios hongos y con esto, digamos, puede ser que alguno entre todos los que han recolectado y consumido sea manita y no todos. Por eso es que de una familia o de un grupo que ingiere el alimento, no todos van a tener la misma presentación clínica. Bueno, la consulta puede ser tardía. Hay que tomar conducta activa ante la ingesta de un hongo desconocido y el paciente se debe permanecer internado. Lo ideal es hasta la identificación. Eso es un planteo que a veces preguntan. Bueno, ¿y pero cuánto tiempo? Y si yo tengo posibilidades de ingerir, de identificar el hongo, lo ideal sería que lo pueda tener internado el paciente hasta la identificación y con eso ya puedo asegurarme de que no tiene un cuadro clínico grave o intoxicado, Doc, ¿sí? le hago una consulta, Sí, porque ahí me generó duda eso del periodo de lactancia y que hay que dejarlo internado. Entiendo que si uno tiene la sospecha clínica e inicia el tratamiento agresivo desde primera instancia, digamos, y después el paciente tiene, no tendría ese periodo de latencia, digamos, estaría o podría tenerlo igual si hacemos el tratamiento de manera rápida. no pasa nada. O sea, supongamos que Perdón, Andrea es, ¿no? quizás sí, quizás es tonta la pregunta, pero no me quedó. No, Sí, a no, ver. perfecto, perfecto, perfecto. Espera que quiero habilitar porque acá me aparece. Quiero habilitar la cámara si te veo. Sí, Eh, ahí estoy. Es así, entonces, si yo tengo la sospecha de la intoxicación, de una ingesta por hongos, supongamos que viene una familia y les dicen que tienen náuseas, tuvieron un cuadro de náuseas, vómitos, que se sienten relativamente mal, pero que ya eso, digamos, con respecto a cómo estaban, han mejorado, pero no han mejorado por completo y por eso consultan. Entonces, ustedes van a tratar de preguntar si tienen algún resto de la comida del hongo. Hasta tanto yo no tenga la certeza de que ese hongo no es amanita faloide, no le podría dar el alta sin descartarlo con un micólogo, si me traen algo de la comida o restos del hongo, sin poder dosar. Lo ideal sería poder dosar la toxina en plasma, en sangre, ¿no? Y ya con eso nos quedaríamos todos más que tranquilos y seguros, Ujú. pero no es posible. ¿Por Y qué? si Porque no. ellos no le traen restos, porque puede pasar eso y no. Ahí va, entonces, si no hay restos de la comida, entonces yo voy a hacer laboratorio, los dejo en observación y hago laboratorio seriados. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 36 horas, 72 horas. Nosotros dejamos en observación a estos pacientes por lo menos 2 días, 3 días, hasta que nos aseguramos de que no hay aumento de las transaminasas, porque el aumento de las transaminasas y el fallo hepático es por lo menos después de las 36 horas cuando yo ya veo la repercusión clínica. Entonces, sí, obviamente es un paciente que yo, digamos, no es fácil dejar en observación a estos pacientes, pero también tengan en cuenta, ay, no puedo cambiar esto, que en general estos pacientes del periodo de latencia son de 6 horas. Esto no, para que tengan una idea, si están haciendo guardias, ya lo saben, pero no pasan de una guardia en la que el paciente ya no tiene alguna manifestación o repercusión clínica, digo, de laboratorio. Entonces, si yo le hago un laboratorio cada 6 u 8 horas de control, ya voy a empezar a ver cómo esas transaminasas aumentan y no voy a esperar que tenga fallo hepático y este coagulopático, ¿no? O que me haga la hipoglucemia persistente. Lo empiezo a tratar.
Un dato importante, supongamos que hay alimento y supongamos que en el mejor de los casos tengo hongo para mandar al micólogo a identificar. No lo voy a tener en el momento de la identificación, lo mando a exactas y naturales y me va a ir al otro día la identificación del hongo. Cuando yo la recibo, veo si es amanita, continúo el tratamiento. Y además clínicamente y el laboratorio me va a acompañar en eso de la decisión. Si no es amanita, listo, lo descarto, suspendo la penicilina y trato sintomatología clínica que haya, ¿sí? Que puede ser gastrointestinal en el mejor de los casos. No tengan miedo de tratar por demás en un caso de amanita faloide, así como vimos con paracetamol, trato por demás. ¿Por qué? Porque el beneficio es mayor que el riesgo de llegar a la hepatotoxicidad del trasplante hepático. Ese es el tema acá. El tema es que yo quiero evitarme justamente la necesidad de un trasplante hepático, ¿sí? Sobre todo imagínense en casos de familias que hay chicos involucrados, que a veces no es fácil de conseguir una cama en terapia intensiva o ni hablar. No sé si están en algún hospital, pero bueno, conseguir camas en terapia intensiva en un centro de trasplante para monitoreo de estos pacientes es muy difícil. Entonces, no, el objetivo es tratar de no llegar a esa situación. Por eso trato por demás. Y si el laboratorio, la clínica acompaña y no tengo identificación del hongo, yo lo voy a terminar tratando hasta que la sintomatología clínica mejore. Recuerden que el hígado, lo vimos la semana pasada también con un grupo, es uno de los órganos que tiene bastante restitución ad integrum, ¿no? Entonces, es muy común que en los cuadros los que no caen dentro del 30% de mortalidad, hay cierta restitución del órgano. Y eso es lo que nos va a ayudar un poquito con el tratamiento a la mejoría clínica. Pero de nuevo, son pacientes graves, ¿sí? Los que intoxicados con amanita faloides, con paracetamol en dosis tóxicas, son pacientes que están en terapia intensiva, con cuadros muy graves. Bueno, acá tienen un poco algunos datos más, pero es todo lo que estuvimos charlando recién. No, y esto importante, ¿no? Lo de la recolección más popular, ojo, porque no tenemos una cultura de recolección de órganos. Yo siempre lo digo esto porque parecen, digamos, hay ciertas costumbres que se trasladan de una cultura a otra y que parece que, digamos, no tienen ninguna consecuencia. No, nuestra población, la verdad que no tiene ciertas, salvo que vivamos en el sur, en la Patagonia, y tengamos bien en clara cuál es el hongo tóxico y cuál no, no se recomienda hacer recolección y consumo de hongos sin un experto, sí, que lo pueda identificar. Bien, ¿dudas, preguntas? ¿No? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Díganme sí o no. Hacemos, si no, hacemos No, 5 no, minutos. Ok, vamos a no, hacer gracias. entonces 5 minutitos. Ok, bueno, hacemos a las 6, a las 18:05 arrancamos, prepárense un mate, un té, un cafecito, descansan un ratito. 6:05 comenzamos con la segunda parte. Así que no se vayan, yo pongo en pausa nada más la grabación. Perfecto. Ahí está. Otra intoxicación también alimentaria. Pero en este caso vamos a ver que hay algunas cuestiones y características que nos van a llamar la atención por el tipo de intoxicación que genera. En este caso ustedes ya conocen porque lo han visto, seguramente lo estudiaron en infectología o al menos en otros cursos me habían comentado eso, que ya el tema lo habían leído en infecto y estudiado. En este caso lo vamos a ver desde el punto de vista toxicológico, puede ser que difiera en algunas cosas con respecto a lo que ya vieron en otra materia, ¿sí? Es una enfermedad paralítica grave. Estos dos temas que vemos hoy son de intoxicaciones clásicas, típicas y graves, ¿sí? Mortal, sin tratamiento específico, y es producida por una toxina botulínica, por eso la ven habitualmente este tema también en infecto. Este es causado por una toxina del Clostridium botulinum.
que produce falta de actividad motora, que es reversible en algún punto. ¿Y por qué se produce? Por inhibición de la liberación de un neurotransmisor que tenemos habitualmente en concentraciones fisiológicas, que es la acetilcolina, que la hemos visto también y la van a mencionar muchísimo en intoxicaciones con órganos fosforados, por ejemplo. En este caso, la acetilcolina en las terminaciones nerviosas periféricas, ¿sí? Ahí es donde va a haber una alteración, una falla en la liberación de este neurotransmisor. En otras intoxicaciones habrá un aumento de su, digamos, catabolismo, de eliminación, y en otros casos no se podrá sintetizar. En este caso se inhibe la liberación, si no es que no se produce, sino que está impedida que se libere desde las vesículas en las que se almacena presinápticamente. El cuadro clínico más frecuente es en una intoxicación porque este Clostridium está en algunas fuentes. Han visto que en toxicología también hablamos siempre de un tóxico que se encuentra, puede ser en alguna fuente de exposición. En muchos casos, esas fuentes de exposiciones pueden ser metales, pueden ser situaciones en las que se involucren algunas sustancias en las que se están produciendo. En este caso, el botulismo está en algunos de los alimentos que ingerimos o puede estar en en algún ambiente, ¿sí? Que por el microclima que haya se genere y se aumente su concentración. Bueno, por acá, entonces, bueno, contrario a la opinión general, cuando se diagnostica botulismo, en general la ocurrencia de muchos casos, ¿no? Es muy popular la creencia de que hay una gran cantidad de brotes y de intoxicados, y en general sucede algo similar a lo que hemos visto con hongos o que se ven con otras intoxicaciones grupales, en donde puede haber un caso y puede haber un brote, pero no es un brote de una masividad de grandes cantidades de pacientes, salvo que la toxina sea vaporizada en algún caso. Pero en los casos más típicos y generales es a través del consumo de algún alimento que contiene el Clostridium o que contienen o la exposición a la espora, ¿sí? Por ejemplo, acá hay unos ejemplos en Estados Unidos en donde la cantidad de pacientes que hubieron en general no siempre es tan alta como la que se menciona. El problema es que la intoxicación es muy grave por el cuadro clínico que produce y eso es lo que va a generar mucha alarma, ¿sí? Bien, entonces acá tienen el Clostridium, que es botulinum, que es un bacilo gram positivo. Esto se va a desarrollar en un medio anaeróbico, o sea que hay una falta de cantidad de oxígeno y eso ya nos va a alertar en qué medio se puede generar esto. Y además en un pH alcalino o neutro, ¿sí? Entonces, el alimento, digamos, el envase o donde esté este Clostridium, tiene que cumplir con estas características, ¿sí? El bacilo es productor de estas esporas y las esporas son termorresistentes a 100 grados, a una atmósfera y hasta 5 horas, ¿sí? Son termolábiles a 120 grados durante 5 minutos. Y hay 7 tipos de Clostridium. Acá están mencionados de la A, B, E y F. Estos son los que van a ser responsables de cuadros en seres humanos. El C y el D en animales. Fíjense que a nosotros nos afectan algunos, pero no todos los que están en la distribución. Y el E en humanos, pero está referido al consumo de pescados y mariscos solamente. La toxina es neurotóxica y puede ser letal, ¿sí? Por la ingesta de los alimentos. La toxina es neurotóxica y puede ser letal por la ingesta y es termolábil a una temperatura muy alta, ¿sí? Y eso es un dato importantísimo porque nos va a decir un poco que en este caso sí va a modificarse por el tipo de la forma de preparación de los alimentos a lo que se exponen las personas, ¿sí? En el caso anterior habíamos dicho que no era un factor que vaya
a influir, pero en este caso los alimentos tienen ciertas características. Es decir, de nuevo, tengo que tener la información específica de cómo preparo el alimento o qué características tenía ese alimento para la sospecha de botulismo. Y eso es clave, es fundamental. Los esporos están ampliamente distribuidos, ¿sí? En el intestino de los animales, en el suelo. Este es un dato importante porque los niños van a estar más expuestos por una cuestión, obviamente, de distancia y de jugar en ambientes que esté la espora disponible en lechos de ríos y mares. Entonces son datos que yo voy a tener que tener en cuenta por la alta sospecha de nuevo de la intoxicación o de la exposición en estas condiciones. Y ojo que acá los niños juegan un factor importantísimo en el botulismo del lactante. Para mí es fundamental, esto lo quiero dejar bien claro, el diagnóstico de botulismo del lactante, ¿sí? Cuando pensamos en botulismo, la gravedad pasa por un niño, un lactante menor de 6 meses con un cuadro que ahora vamos a ver, pero que claramente o clínicamente es de hipotonía. Entonces ahí yo tengo que tener, los pediatras están muy, capaz lo vieron en pediatría también este tema, están muy entrenados en cuanto a la hipotonía del lactante y diagnósticos diferenciales. Y ahí, dentro de todos los diagnósticos diferenciales de la hipotonía, ahí está el botulismo, ¿sí? Por la gravedad, ¿no? También llama la atención un chico que deja de tener un cuadro, digamos, del sensorio que está, si bien está despierto, vigil, va perdiendo un poco los movimientos y eso llama la atención y además se deja de alimentar de la forma en la que venía realizándolo. La espora va a germinar a Clostridium en medio semi o en anaerobiosis, o sea, con falta de oxígeno, con un pH tendiente a lo alcalino y con una temperatura entre 25 y 37 grados. Esto ya los charlamos, cuáles son los serotipos. Y hay características entonces de la toxina, de la proteína es de un alto peso molecular y es termolábil. En algún punto tenemos que tener cuidado porque digamos, esas condiciones van a ser las que van a favorecer que se pueda propagar más el cuadro. Bueno, hay condiciones entonces para el desarrollo. La contaminación del alimento con las esporas, el pH superior a 5, un medio húmedo, el almacenamiento durante un tiempo prolongado a una temperatura mayor a 25 grados. Importante acá el factor que esté almacenado durante un tiempo prolongado, ¿no? Si les gustan en general este tipo de comidas, saben bien que la forma de preparación lleva un tiempo bastante prolongado, ¿no? El salazón, el ahumado, o sea, les gusta el jamoncito ahumado, bueno, todos los que son fiambres, ¿no? Calentar la comida sin llegar a temperaturas de ebullición, de hervor, y la destrucción de la microflora normal intestinal, todo eso favorece que se pueda generar el cuadro clínico. Entonces decíamos que es una neurotoxina producida en el interior de alimentos que pueden estar envasados en general de forma artesanal. Es menos frecuente la industrial, pero puede ser. Si ustedes siguen la página de la ANMAT y se loguean, todos los avisos del Ministerio de Salud y la ANMAT, hay alertas cuando detectan un caso de botulismo, hay alertas cuando hay una exposición, sobre todo industrial, cuando ya saben qué tipo, qué lote, qué partida de ese alimento está contaminado con el Clostridium y puede haber más casos, ¿eh? Entonces, por eso es importante el concepto acá epidemiológico, ¿no? Y en el caso de las artesanales ya es un poco más difícil porque son productos que son de venta que no están tan reguladas, solamente tienen con suerte una fecha de envase, pero por supuesto si han comprado o han visto alguna vez nunca tienen fecha de vencimiento clara, el almacenamiento, bueno, no es claro, las medidas en las que se realizaron tampoco son muy claras en la elaboración. Entonces acá es donde tenemos muchos casos, pero que son de grupos de personas que a veces compran de una forma más artesanal, ¿no? Y en estos casos la intoxicación es de tipo alimentaria, ¿no? Al ingerir el alimento. Bien.
el alimento no tiene en toda su composición, en toda la lata o en toda la conserva, la misma concentración de la toxina. Esto puede ser que haya más concentración en una parte que en otra, y eso justifica que algunos pacientes que hayan consumido el alimento tengan el cuadro clínico y otros que quizás comieron el mismo alimento no tengan el cuadro clínico, ¿eh? Pero bueno, a todos los vamos de nuevo, como habíamos visto con Amanita, los vamos a dejar en observación porque esto puede progresar rápido, en este caso progresa más rápidamente, ¿no? Se destruye a 80 grados, ya lo vimos, el calor puede desnaturalizarla, pero es un factor que solo lo vamos a tener en cuenta desde la teoría. No sabemos a qué temperatura llevó el alimento a la persona o cómo lo confeccionó, si en el caso de ser artesanal, ¿sí? Algunos alimentos, datos que nos van a llamar la atención: las conservas de verduras, frutas, carnes y pescados, embutidos, quesos, la miel y alimentos edulcorantes con miel, con la sal. Es típico en pediatría, seguro les mencionaron, ¿no? Que a los lactantes a los chicos no se les da ya más la miel, porque justamente en la miel es en donde se encontraban la gran cantidad de esporas. Y así fueron durante muchos años la principal fuente de exposición ha sido la miel, ¿no? Porque para poder calmar a los chicos les daban en el chupete, mojaban el chupete en la miel y con eso calmaban por el azúcar a los niñitos. El tema es que actualmente ya esto se desaconsejó, los pediatras hacen mucha prevención ahí en que no se utilicen los dulces o edulcorantes, sobre todo tengamos en cuenta que es en un lactante. Yo a veces les pregunto en los exámenes orales, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de intoxicación en botulismo del lactante? Y lo primero que me dicen es conserva. Y yo digo, ¿cómo una conserva? Si el niño lactante, menos de 6 meses, con suerte toma leche. Así que también un poco para tener en cuenta cuáles son. Hoy, actualmente, como los pediatras han hecho muchísima prevención en cuanto a la exposición a la miel, la realidad es que los niños se enferman más, se intoxican más a partir de la producción de la aerosolización de las esporas que están en las construcciones de viviendas. Entonces yo tengo un lactante hipotónico, le voy a preguntar, fíjense cómo nos vamos a la anamnesis en tóxico, ¿no? Es importantísimo preguntarle si hubo alguna refacción, alguna construcción en la casa. Otro dato importantísimo es el botulismo. Hay en muchas provincias de la Argentina, pero en los lugares en donde hay viento, sobre todo el viento sonda, cuando hay mucho polvo, ahí la espora se aerosoliza más y está más en el ambiente. Entonces, provincias como San Juan, Mendoza, Córdoba, tienen una tasa de notificación muy alta, o La Pampa y provincia de Buenos Aires tienen alta tasa de notificación, porque es donde los chicos tienen mayor exposición a partir de ya los vientos, ¿no? Que van a distribuir. Después hay otros datos más de color, que también hay ciertas plantas que pueden concentrar más las esporas. Entonces, voy a preguntar si alguna de ellas está en el hogar. Pero vamos al del alimentario. Entonces, a través de la lata o de la conserva, ingresa al intestino delgado, se hace una unión irreversible con las fibras colinérgicas de la placa neuromuscular en esta zona, ¿sí? Importantísimo: músculo esquelético, fibras preganglionares, posganglionares del parasimpático y simpático, glándulas sudoríparas y fibras preganglionares de la médula suprarrenal. Entonces, esta toxina, decíamos, bloquea la liberación de acetilcolina de las vesículas presinápticas a nivel del sistema nervioso colinérgico, sistema nervioso periférico, perdón, colinérgico, y en la placa motora. Ahí es donde vamos a ver el cuadro clínico más florido y la peor fase de la intoxicación. ¿Por qué? Porque se anula el impulso nervioso, que despolariza esta membrana posináptica, y por lo tanto voy a ver una paresia y una parálisis muscular que generalmente es flácida. Es por eso que el lactante es hipotónico. Es por eso que el paciente tiene tanta dificultad para poder mantener una buena frecuencia respiratoria.
Bueno, avanzo un poquito más. Formas clínicas, entonces tenemos la del alimentario, la del lactante, estas dos son las más importantes. También hay una forma que es por la herida, el iatrogénico y el indeterminado. ¿Saben cuál es el iatrogénico? Un ejemplo. Cuando se inyecta ¿cómo se llama? La toxina. Andrea, perfecto, sí, cuando ahora que tenemos que estar muy atentos a varios casos reportados, ¿no? Sobre todo mucho cuidado con esto que hay modas, ¿no? De inyección de toxina botulínica para dermatología, tratamientos de estética. Bueno, cuidado porque lo que se está inyectando es obviamente a bajas concentraciones y está muy lejos de una dosis letal 50 porque la jeringa viene prellenada, ¿m? Pero es la toxina lo que se genera, perdón, se inyecta. Y el botulismo indeterminado, bueno, este todavía están en algunos casos en estudio porque no hay una causa que cuadre dentro de los previos, ¿no? Pero se sabe que hay algunas en los que se desarrolla la intoxicación y todavía no se lo pudo asociar a una fuente previa. Las formas de transmisión, entonces, la ingesta del alimento es la más importante, alimentos insuficientemente esterilizados, esto de la preparación casera, de no esterilizar bien un frasco, de no hacer los 3 lavados del frasco, esterilizarlo y después recién incorporar el alimento es fundamental, ¿sí? Consumo sin cocción previa, también la tapa de seguridad es fundamental. El del lactante con la ingesta de las esporas que les conté y el de la herida, ¿por qué? Porque hay una contaminación con el bacilo de la misma herida, ¿sí? Bien, independientemente de la vía de ingreso de la toxina, se va a difundir por vía vascular e ingresa a la neurona presináptica colinérgica a nivel de los ganglios autonómicos y la unión neuromuscular. Acá está la dosis letal 50, es de 3 millones de moléculas intraperitoneal y la dosis mortal humana es de 1 microgramo por kilogramo, ¿sí? Eso para que tener una idea de cuánto es la dosis que se utiliza. Tengan en cuenta que el botulismo y la toxina han sido utilizadas como armas químicas también. Acá tienen en la placa neuromuscular como es la liberación de la acetilcolina que está en las vesículas presinápticas a través de unas proteínas que son las proteínas SNAIL. Varios tipos de esta familia de proteínas van a hacer que esta vesícula se una con la membrana presináptica y se pueda liberar la acetilcolina en la brecha sináptica, ¿sí? Acá lo que sucede es que cuando el botulismo está presente, rompe la unión de estas cadenas, hay una cadena que es más pesada y una liviana, va a impedir que estas cadenas se puedan unir en las membranas y va a impedir que se pueda liberar la acetilcolina en la brecha. Eso hace que no haya transmisión del impulso nervioso. Bueno, el primer caso del alimentario se describió en 1987. Las toxinas han ido variando un poco. Esto también es, digamos, asunto de epidemiología y hay un seguimiento. En nuestro país también hay seguimiento, sobre todo del lactante, es donde más se trata de poder identificar qué tipo de toxina es la involucrada, porque a nivel epidemiológico es muy importante poder saber cuál está generando el cuadro, ¿no? Y hay un periodo de incubación de 2 horas a 5 días, en promedio es de 12 a 36 horas, dosis dependiente, depende cuánto haya ingerido y a cuánto se haya expuesto, ¿sí? Avanza un poquito más y el periodo, entonces ya lo vimos, la mayoría también va a debutar con un cuadro que es gastrointestinal, con cólicos y el estado de constipación en realidad está resaltado porque habitualmente se pasa medio desapercibido y yo le tengo que ir a preguntar a ese cuidador, puede ser mamá, papá, la niñera, quien esté a cargo del niño, del lactante, si ha estado constipado en los días previos. Esto lo tengo que preguntar. ¿Mm? O debutar directamente con un cuadro neurológico. Es importantísimo que haya ausencia de fiebre, no hay hipertermia en estos casos. Y esto es importante porque en un lactante hipotónico, con un chiquito que
deja de alimentarse, tiene alteraciones, ¿sí? Lo habitual en pediatría y en neo es que se sospeche sepsis, ¿no? Entonces, pero bueno, la sepsis tiene hipertermia, fiebre. Entonces acá no va a haber fiebre y el sensorio no va a estar tan alterado. Lo que pasa es que en el lactante es más difícil de poder evaluar el sensorio. Pero si fuera un botulismo de un adulto, lo habitual es que esté vigil, despierto, pero que comience con alteraciones, sobre todo neuromusculares. Entonces ahí, pero el paciente está colaborador y en las primeras horas te puede relatar lo que sucedió y te puede dar mucha información. Conforme va avanzando el cuadro clínico, ya no puede dar toda esta información. Vale recordar que estos casos también tienen que estar en una terapia intensiva o al menos un lugar en donde tengan monitoreo. El cuadro neurológico, sobre todo, va a ser una parálisis cefalocaudal. Esto significa que es progresiva y va desde cabeza a pies la parálisis. Y también tengo oftalmoplegia, que es temprana y constante. Puedo ver alguna alteración. La visión borrosa se la tengo que preguntar también, no es un dato que por ahí que consulte el paciente rápidamente. Midriasis y reflejo fotomotor lo tengo que ir a buscar, esto con la linterna, está abolido, el paciente no lo va a referir, no lo va a poder constatar rápidamente. Es bilateral y simétrico, esto es un dato que ustedes ya saben, del neuro siempre buscamos si es bilateral, si es simétrico, si es asimétrico, cómo es, si es cefalocaudal o comenzó desde la periferia hacia el centro del organismo, del cuerpo. Tengo que ver si comenzó desde miembros inferiores hasta la cabeza. Bueno, estos son datos que nos van a orientar. ¿Por qué? Porque necesito hacer diagnósticos diferenciales de botulismo y estos datos neurológicos son importantes. Tienen oftalmoplegia extrínseca también, con ptosis palpebral, hay caída de los párpados, estrabismo, cuando levanto el párpado puedo ver, diplopía y estrabismo para evaluar también ahí. Además, esto sigue, es lo que va a llamar la atención del paciente, una parálisis faringolaringea, si tiene trastornos de la deglución. Eso anótenlo bien, remárquenlo. Es fundamental que si un paciente tiene un cuadro neurológico que comienza con una oftalmoplegia, ¿no? Un dato que no tenía previamente, y a eso se agrega disartria, le cuesta hablar, le cuesta tragar, tiene disfagia, ¿sí? Comenzó con alteraciones para tragar, para comer o masticar, disminución del reflejo nauseoso y tusígeno, esto tengo que descartar, botulismo siempre. Hay una parálisis también secretora, con sequedad bucal de las fauces, ojos y piel, pero esto no va a ser uno de los datos más relevantes, digo. Y esto ya es lo grave, ¿no? No quiero llegar a esto, que va a ser la fase de la evolución, que es la parálisis respiratoria. Estos son los cuadros más graves, con parálisis de miembros, de los 4 miembros, constipación pertinaz, retención urinaria, signos de fallo hemodinámico por bloqueo vagal. La evolución de la visión borrosa, progresivamente se van a instalar síntomas neurológicos en dirección cefalocaudal. Esto es un dato importantísimo porque hay otros cuadros clínicos, no toxicológicos, clínicos, que van a ser diagnósticos diferenciales, ¿sí? Siempre está lúcido y con la sensibilidad conservada. Esto también es un dato importante. El dolor, la sensibilidad está conservada. Acá tienen algunos porcentajes de progresión de las alteraciones a nivel ocular, ¿sí? Y bueno, los que habíamos mencionado. Esto es un dato que, más que para que tengamos en cuenta, en los pacientes que ya evolucionan clínicamente con las alteraciones respiratorias, ¿sí? La intubación es dificultosa por sequedad de mucosas y además la parálisis va a requerir esto, asistencia respiratoria mecánica, digo. Entonces, muchas veces vamos a tratar de realizar una intubación precoz, rápida, para justamente evitar, ¿sí?, la lesión a largo plazo y la alteración, sobre todo la dificultad respiratoria. La asistencia ventilatoria mecánica en general es hasta por lo menos un mes, 45 días,
Imagínense que este cuadro clínico tan grave, de un mes, 45 días, un lactante, intubado, ventilado, son, digamos, cuadros, pacientes muy graves, ¿no? Porque en estos 45 días, digo, el paciente se infectó, hizo fiebre, se complicó, hacen neumonía por el respirador, hay que cultivar, bueno, se puede complicar muchísimo. Requieren intubación, hay ciertos porcentajes, sobre todo el de tipo A es más agresivo que el resto de las toxinas. Es muy importante el diagnóstico y la sospecha de nosotros, los médicos, y hay diagnósticos diferenciales de botulismo. ¿Se animan a arriesgar algún diagnóstico diferencial? Yo voy a tomar nota para poder agregarlo en los exámenes también, ¿no? A ver, un diagnóstico diferencial de botulismo según el cuadro clínico y la progresión. Puede ser la miastenia gravis o el síndrome de Barré, por ejemplo, pero que la diferencia justamente es que empiezan desde abajo, al menos el Barré. Perfecto, acá veo que en el chat pusieron también miastenia gravis, Guillain-Barré. Perfecto, mi Guillain-Barré también tiene una variante, ¿se acuerdan? Esta neuro seguro se las mencionaron, que es la Miller-Fisher, que lo que tiene a diferencia de la clásica y tradicional es que tiene alteraciones oculares también. Entonces, a veces puede haber, digo porque es un paciente que es complejo, que está en terapia intensiva y que vos ves que empieza a tener manifestaciones neurológicas. Entonces, muchos de estos pacientes de botulismo nosotros terminamos haciendo punción lumbar y descartando un Guillain-Barré, que es mucho más frecuente que un botulismo, ¿no? Obviamente con la sintomatología y toda la anamnesis previa uno se puede llegar a inclinar, pero a veces los cuadros no son tan claros. Así que muy bien, miastenia gravis, recuerden que es más frecuente, si mal no recuerdo, en mujeres, que la parálisis también es progresiva, el Guillain-Barré. ¿Algún otro ejemplo? Por acá. Ah, bien, polio. Y una CB, claro, cualquier cuadro neurológico, ¿no? Nos va a llamar la atención y va a empezar. Lo que sí tiene botulismo, que de nuevo es una de las intoxicaciones clásicas. Estamos viendo como la perla de la toxicología, digo yo, cuando charlamos, ¿no? Es como ver una manita faloide, ver un cuadro de botulismo, es como una perla toxicológica. No es frecuente, se pasa todo un año y no tenemos un intoxicado de estas características, pero es importante porque puede darse en cualquier zona, en cualquier lugar, y nuestro país es una zona, en ciertas provincias está bastante, acá en la zona de Capital Federal, digo, no es frecuente, pero si nos vamos un poquito para la zona pampeana, es muy frecuente encontrar estos cuadros, ¿no? Y a veces ante la sospecha de la intoxicación es preferible tratar de nuevo, por demás, eh, que evitar tener un paciente durante tanto tiempo con una asistencia respiratoria mecánica. Bien, y por acá pusieron intoxicaciones por mariscos, bien, solo que también con marea, eso es marea roja, cuando lean del texto, intoxicación paralítica con mariscos, o por mariscos puede ser que esté el título, ¿sí? Es IPM la sigla. Esas intoxicaciones por mariscos son típicas de zonas costeras, ahí ya tengo una diferencia. Eh, es habitual también la ingesta o coingesta grupal, así que nos puede un poco cambiar. Y lo otro que tienen es que si bien algunos cuadros clínicos tienen parálisis muscular y respiratoria, muchas también tienen un cuadro de descarga adrenérgica o de histamina que lo viene acompañando. Entonces, a veces hay gatillos que nos van a ir orientando un poquito más, pero yo me inclinaría más por una zona costera cuando hablamos de una intoxicación por mariscos o cualquiera de las intoxicaciones alimentarias que está ahí. En pescados, en realidad acá se está refiriendo más a la conserva del pescado, y cuando hablamos de una intoxicación alimentaria por mariscos, en general es en zonas en donde el pescado se consume bastante fresco, y es muy típico de zonas no de los de los criaderos de pescado, sino más bien de lugares en donde también se consume más por gente inexperta o pescadores inexpertos. Pero bueno,
Volviendo acá, entonces, diagnósticos diferenciales, acá hay algunos ejemplos, pero los que mencionaron están muy bien. Agentes, todas las intoxicaciones bacterianas gastrointestinales que se les ocurran pueden estar, virales, parásitos, hongos que vimos hace un ratito por el cuadro gastrointestinal del inicio, por el cuadro que es justamente grupal, ¿no? Plantas tóxicas que dan muchos cuadros gastrointestinales también, y algunos metales pesados, más raro, pero bueno, podría suceder. Entonces habíamos dicho parálisis descendente, por lo menos de uno de los siguientes, y por lo menos un criterio del CDC es uno de los siguientes, el electromiograma típico de botulismo. Esto es importante que le vamos a pedir como una medida de determinación diagnóstica, un electromiograma, ¿no? Para ver cómo está esa placa neuromuscular. Y eso va a ser la diferencia entre una miastenia gravis, un Guillain-Barré o un botulismo o algún cuadro neurológico. Por supuesto, el hallazgo de botulismo en la materia fecal o en la herida, si fuera de la herida. Si tengo muestras de materia fecal, porque en muchos casos, y sobre todo en los lactantes, es más difícil porque ya viene constipado de hace unos días. La toxina en suero, en materia fecal o en el alimento involucrado. Esto es fundamental. Si tengo de nuevo restos de los alimentos, voy a mandarlos a analizar, ¿sí? Y otro dato o criterio importante es obviamente un paciente que esté vinculado a un caso confirmado. Cuidado acá, si ingirió el mismo alimento, se va a quedar en observación y ante el primer signo o síntoma lo voy a considerar como un caso que puede estar asociado, ¿sí? Puesto que les decía que son brotes del mismo alimento. En el caso del lactante, decíamos, se produce por la ingesta de los esporos con o los alimentos que están contaminados en el suelo, o puede ser que haya ingresado por la vía respiratoria también, ¿no? Y se traga, y a partir de esto ya se produce el cuadro del botulismo, porque esto va a colonizar el intestino y ahí es donde se libera la toxina. En el caso del lactante, lo que ingresa es la espora, y luego se libera la toxina que se va a generar en el intestino. Bueno, acá tienen un poco las edades, siempre consideramos lactante menos de 6 meses, puede ser que tenga un poquito más, pero ya luego de eso no es tan frecuente. Conforme va aumentando la edad, es de menor la frecuencia de presentación, ¿sí? Por supuesto, tiene grandes costos en salud pública esta intoxicación porque lleva mucho tiempo de internación, de terapia intensiva, de complicaciones, la mortalidad del cuadro clínico. Y bueno, por supuesto, el seguimiento y lo otro que es importantísimo es la rehabilitación, porque recuerden que si estoy durante un mes, 2 meses con una parálisis, luego hay que rehabilitar todo ese organismo, ¿no? Entonces eso lleva muchísimo tiempo de recuperación. Hay algunas estadísticas, estas no son muy actuales, pero bueno, como para que vean que es una de las intoxicaciones que se viene haciendo el seguimiento epidemiológico. La clínica, lo fundamental es la constipación y esto importante, el llanto débil en el lactante. Por supuesto, estamos viendo datitos que nos van a orientar en un lactante, a diferencia de un adulto. El adulto no voy a esperar que tenga un llanto débil, pero que sí que tenga trastornos de la deglución o me diga que no puede hablar. El rechazo en la alimentación es muy importante. Un lactante que deja de alimentarse en el ritmo que venía, acá hay algo, sepsis voy a descartar primero, botulismo va a ser uno de los diagnósticos a descartar. La hipotonía, la tosis palpebral, el reflejo fotomotor abolido y la parálisis flácida simétrica, siempre simétrica de tronco y extremidades, es el lactante hipotónico, que lo levantás y cae como una bolsa. Ese es un botulismo. El tratamiento va a ser justamente, para un lactante lo tengo que alimentar rápidamente. Coloco una sonda, se alimenta por sonda gastrointestinal, que va a eliminar y barrer todos los restos de bacterias y toxinas, y obviamente un manejo y un sostén del chiquito, la nena, de los signos vitales, sobre todo monitoreo. Estos son pacientes que también de nuevo van a una terapia intensiva, en este caso neonatal, porque voy a tener que evaluar si no requieren respirador.
Bueno, y ante la sospecha de la intoxicación se debe administrar la antitoxina botulínica. Hay algunos datos también un poco para prevenir este cuadro clínico en los lactantes. Medida de prevención más importante, fomentar la lactancia materna, como siempre, controlar la alimentación, la constipación, esto que les decía de evitar la ingesta de miel en los chicos, y por supuesto controlar todo lo que tiene que ver con la aerosolización, pero ya es un poco más difícil, y en nuestras provincias de nuestro país que esto, digamos, lo tienen eh, bastante presente, digo, en los hospitales, no en los centros de atención. En el caso de la herida, también está presente, es una de las formas de presentación. También era una de las, o es una, nuestra población, no por suerte, pero en el uso endovenoso de drogas, ¿sí? Por vía endovenosa, acá también habían muchos casos reportados de botulismo, por supuesto, la mala higiene y con digamos, la forma en la que se realiza, ¿no? La desinfección de las jeringas son en muchos casos compartidas. Acá también el cuadro es neurológico, no tiene signos, sintomatología gastrointestinal, ingresa directamente en, en sangre, ¿no? La toxina. Es frecuente la hipertermia que está asociada a la herida, se sobreinfectan en general. Y bueno, la evolución luego es la misma que hemos visto del botulismo del lactante. Acá no hay esporos, las esporos, perdón, contaminan las heridas y se va a desarrollar ahí mismo la toxina, ¿sí? La incubación depende un poco del tipo de herida, la forma, pero es un poco más prolongada que en las anteriores, y acá también puede haber hipertermia, fiebre, menos frecuente. Bueno, acá hay antecedentes epidemiológicos, son fundamentales para el diagnóstico: una diarrea que evoluciona a constipación, una parálisis muscular secretoria, la ausencia de fiebre, la ausencia de la alteración de la conciencia y de la sensibilidad, ¿sí? Esos son datos que nos van a orientar un poco para el diagnóstico y la confirmación clínica. En el diagnóstico fundamental dijimos estudios complementarios, el electromiograma nos va a hacer un diagnóstico diferencial de todas las otras medidas, perdón, por formas de presentación, y además nos va a confirmar, porque el electromiograma me dice cómo está descargando esa placa muscular, y entonces ahí es donde voy a tener realmente una buena apreciación del diagnóstico, ¿sí? Me lo confirma. Por supuesto, además necesito realizar la determinación de la toxina, ¿eh? Pero esto va a ser algo que yo voy a tener en el hospital o en el sanatorio, y la toxina la tengo que mandar a analizar a algún centro específico. En nuestro país, al Malbrán. Acá tienen un poco cómo es la presentación, y el laboratorio tengo que tener muestras de suero, vómito, contenido gástrico cuando hacemos el lavado gástrico, alimentos sospechosos. Estos se pueden mandar a analizar, ¿sí? Y en el caso de las heridas, también puedo mandar muestras del tejido debridado o el suero y el exudado. Las muestras se refrigeran hasta realizar el análisis. De nuevo, como les conté con el tema de Amanita, en este caso también necesito enviar a analizarlo a otro centro. No van a tener esta posibilidad de analizarlo en el lugar en donde trabajamos en una guardia. Me tengo que comunicar, avisar que voy a enviar una muestra de sospecha de botulismo, y lo más rápido posible, ¿sí? La muestra tiene que ser previa al uso de la antitoxina si lo voy a tratar, y tengo disponibilidad de la antitoxina. Acá tienen algunos diagnósticos diferenciales, son los que mencionaron ustedes: Guillain-Barré, la variante Miller-Fisher, miastenia gravis, Ehlers-Lambert, polio, difteria, intoxicaciones alimentarias, todas las que se les ocurran, ¿sí? Esto todavía no lo han visto, con intoxicaciones con plaguicidas organofosforados, por el cuadro clínico de la presentación. La meningoencefalitis, ACV, que mencionaron, ¿sí? Y acá, ¿qué voy a hacer? El tratamiento a todo paciente con sospecha de botulismo, lo interno, lo observo y lo trato. Medidas de soporte y monitoreo con una falla respiratoria, esta es la principal causa de muerte. Por eso es que, de nuevo, estoy jugando contra reloj, porque esa toxina ya se está pegando
a la membrana, a la placa, y me está evitando la descarga y la liberación de acetilcolina. Entonces acá necesito yo realizar un tratamiento específico y además un buen sostén y soporte hemodinámico. Voy a medir todos estos parámetros que me van a decir si requiere o no sostén respiratorio, ¿sí? Capacidad vital, fuerza inspiratoria, saturometría, es un paciente que va a estar monitoreado. Y por otro lado vamos a hacer una evaluación del reflejo protector de la vía aérea. Si esto falla, intubación precoz. Hay que avisar, es un paciente que está lúcido, así que le tengo que explicar todo esto. Y es difícil, ¿eh? Es difícil esta parte, explicarle al paciente que hay que hacer una intubación precoz, avisarle a la familia, hablar bien con el paciente porque la progresión acá puede llevarlo a un fallo respiratorio agudo. Siempre se puede realizar una dosis de carbón activado. Algunos plantean la irrigación intestinal total, que podría ser útil. La realidad es que en la práctica no se utiliza. Bueno, por esto de que podría, digamos, eliminar lo que esté circulando en el tubo gastrointestinal, ¿no? Por eso sería la justificación. Y el cuidado de la herida, en el caso de que sea de la herida, hay que debridar precozmente. Este es el tratamiento específico que es la antitoxina. En este caso va a prevenir la parálisis, que es lo que yo quiero justamente evitar, que el paciente termine con una parálisis respiratoria. No actúa sobre los músculos que ya están paralizados. Así que siempre lo debo realizar rápidamente con la que tenga disponible. En nuestro caso tenemos la trivalente AB. Tengo que averiguar bien cuál está disponible, solicitarla en algún centro de toxicología o en el Malbrán. Y siempre que estén sintomáticos o asintomáticos con una fuente segura y sospecha clave fuerte, lo voy a administrar, ¿sí? Tener en cuenta la anafilaxia y la enfermedad del suero, porque recuerden que son todos, digamos, potencialmente pueden generar un cuadro clínico de anafilaxia. Bien. Creo que acá un poco les menciona esto del riesgo de sensibilización. Recuerden que son productos que se van a realizar en suelos son agentes equinos, ¿sí? Se realizan en otros organismos, por lo tanto podemos tener hipersensibilidad. Acá están las dosis, esto está digamos, bastante estandarizado, no hacemos mucha variabilidad en cuanto a la disponibilidad. Y por supuesto lo vamos a seguir evaluando. El paciente va a quedar internado luego del tratamiento específico. Si hay progresión de la sintomatología, se puede llegar a repetir. Voy a tomar las muestras de sangre previamente a la indicación del suero. A las 0, 24 y 48 horas de la administración de la antitoxina también voy a tomar muestras y conservarlas y enviarlas al laboratorio. Y si tengo contenido gástrico, materia fecal o los alimentos, también los puedo mandar a analizar. Secuelas, habíamos dicho que es una de las intoxicaciones que genera mayor costo también, ¿no? Pueden tener todas estas secuelas, sobre todo lo que más nos va a preocupar es la disnea expiratoria, la dificultad para poder recuperar, ¿no? Digamos, la capacidad vital respiratoria y todas las funciones que se van a alterar con el tiempo motoras. Por lo menos 6 meses se van a requerir para la formación de nuevas sinapsis, así que esto es lo que les decía, que después de una intoxicación lo tengo que seguir ese paciente y va a necesitar mucha rehabilitación. Integra la categoría A de armas biológicas, ¿sí? Fue utilizada y en algunos casos se puede sospechar por bioterrorismo, entonces es una de las neurotoxinas más tóxicas y más graves, ¿sí? que están disponibles. Bueno, tratar de ir un poquito rápido porque ya estamos en tiempo acá en la última parte, pero sobre todo acá les voy a recomendar que ustedes lean. Ahora voy a chequear que esté en el campus la guía de botulismo del lactante del Ministerio de Salud de acá de Argentina, en donde tienen toda la información y sobre todo lo que más me interesa es que repasen un poco la parte del tratamiento. Acá algunos ejemplos. A ver.
3 pacientes de un grupo familiar de 5 personas derivados de otro nosocomio con diagnóstico presuntivo de intoxicación botulínica por ingesta de una conserva casera de pimiento de morrón. 20 horas antes del ingreso, este es el tiempo de latencia. Y referían a haber comenzado 10 horas después de la ingesta con síntomas digestivos, ¿ven? Náuseas, cólicos intestinales y diarrea. Hasta acá nada, porque en realidad este cuadro clínico es muy frecuente en cualquier guardia, cualquier consulta. Concurren a la consulta ante la presentación del cuadro neurológico recién, con debilidad generalizada, trastornos deglutorios y visión doble. ¿Qué otra información requiere para valorar el cuadro clínico? Estas pueden ser preguntas que les hagamos. ¿Qué muestras se deben solicitar? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que hacen sospechar el botulismo? Bueno, así es como les vamos a pedir en evaluaciones un poco que desglosen, ¿no? Las formas de presentación, la evolución que uno espera encontrar de estos pacientes o cómo sería si el cuadro progresa, ¿no? Cada uno de los 3 pacientes recibió un solo vial de la antitoxina por vía endovenosa a las 14 horas del ingreso, 35 horas de la ingesta. No se observó mejoría clínica y se instaló en ellos un cuadro clínico completo de botulismo. El paciente A, por ejemplo, 80 años, obesa, con antecedentes de hipertensión. Porque a los pacientes no vienen solo con botulismo, ¿no? Nos vienen con una chorrera de antecedentes que van a complicar un poco el cuadro clínico. Aparecen pacientes de terapia intensiva. Ingresa a terapia con tosis palpebral, bilateral, pupilas midriáticas fijas, parálisis muscular proximal y de músculos respiratorios, por lo que tenía colocado un tubo orotraqueal, ya está ventilada, arreflexia osteotendinosa, sensibilidad conservada, hipotensa, con una FA de alta respuesta ventricular. Se conecta a la asistencia respiratoria por presentar una parálisis muscular respiratoria en el momento del ingreso. Se mantuvo lúcida, movilizada, porque con el respirador o con el tubo puede estar despierto el paciente en algunos casos, ¿no? No siempre. Con estos movimientos respondía un poco al interrogatorio y desde el punto de vista hemodinámico presentaba, esto también es importante, trastornos autonómicos que se empiezan a ver, ¿no? Como hipotensión y trastornos de la conducción, bloqueo completo de rama derecha, extrasistorias ventriculares, bradicardias dependientes. Esto también se puede ver sobre todo en adultos. Requirió apoyo inotrópico, antiarrítmicos, como un paciente que no es solo el botulismo, que si no se puede complicar con un montón de otras cuestiones que hacen que estén mucho tiempo internados en terapia intensiva. Le realizan, claro, después hay que hacer la traqueotomía, no puede estar durante mucho tiempo conectado a un respirador con el tubo, ¿no? Hay que realizar traqueotomía el 5.º día, a veces esperan unos días más, pero en general hasta los 7 días ya, depende un poco de las normas de cada servicio, ya hacen la traqueotomía. Y recibe nutrición parenteral por 7 días. A partir de ese momento pudo usar la vía digestiva. Neumonía asociada al respirador. Al día 25 realizó un electromiograma cuyo trazado fue compatible con lesión grave de la placa mioneural. Tengan en cuenta que el electromiograma en el mejor de los casos lo tienen disponible por planta, pero no siempre está disponible. A veces hay que pedir un turno y viene el equipo en una ambulancia. Y al día 30 presentó inestabilidad hemodinámica con isquemia de cara anterior, episodio de bradicardia extrema, hipotensión severa. Prolongó por el término de 6 días con claudicación de la función de bomba y fallecimiento de la paciente. Bueno, acá les dejo otros como para que vayan viendo, pero nunca son pacientes que evolucionan rápido y fácilmente. En general tienen muchas complicaciones. La forma de presentación es lo que nos tiene que llamar la atención. ¿Para qué? Para poder aplicar rápidamente el tratamiento específico y no dejar que evolucione sobre todo la parálisis muscular, ¿sí? Pero a ver si había alguno de niñitos, no, este tampoco, son todos adultos los que dejé acá. 49 años, también es adulto. Sí. No, acá están las imágenes de las vesículas. Y acá están los cuadros de diagnósticos diferenciales que habíamos charlado. También algunos casos de envenenamientos por serpientes que vamos a ver. De monóxido de carbono, no lo mencionamos, también puede llegar a ser un diagnóstico diferencial. Y ustedes mencionaron los de IPM, ¿sí? Acá están, miren,
muy bien, no me acuerdo quién lo había mencionado, pero están todas las intoxicaciones por mariscos. También tienen otras cuestiones clínicas que vamos a ver que son un poquito más específicas y además están como muy asociadas a determinados grupos de pescados o mariscos, pero son súper interesantes. Em, por ejemplo, acá tienen el diagnóstico diferencial y menciona el botulismo y todos los otros cuadros neurológicos y gastrointestinales por pescados, ¿sí? Acá tienen otros que son diagnósticos diferenciales, pero desde lo neurológico. Miren, encefalitis, Eaton-Lambert, el Guillain-Barré, hipermagnesemia. Bueno, acá están todos, polio, tétanos, no mencionamos. Y este es un cuadrito que me gusta porque les muestra bien el botulismo, características clínicas, cómo se encuentran signos, síntomas clínicos y la diferencia con Guillain-Barré y con la variante Miller-Fisher, ¿sí? Entonces acá les dice un poco la diferencia entre uno que es descendente y el otro que es ascendente clásicamente. Bueno, el resto de las cosas más o menos son muy similares, por eso es que hay que tener muchísimo cuidado, pero acá un dato importante es que con Guillain-Barré puede haber hipertermia, botulismo no tiene hipertermia y las pupilas en este caso van a estar normales en la mayoría de los casos. El electromiograma un poco hace la diferencia, esto es más de neurología, pero en el tipo de descarga que tiene cada uno de estos cuadros, sobre todo a nivel neurológico. Bueno, preguntas, voy a dejar acá la detención de la grabación.